Llegamos al día jueves para aprender un poco más sobre el tema que ha sido toda nuestra semana, que es las reglas del conflicto. Estas reglas que, como hemos aprendido, tal vez no conocemos del todo, en realidad no podemos entenderlas desde nuestra perspectiva seguramente, pero que la Biblia nos da pistas. La revelación de Dios nos muestra ciertos elementos que nos permitirán saber cómo Dios interactúa con nosotros en los límites. Estoy tratando de usar estas palabras de la manera más cuidadosa posible, en los límites que el mal ha puesto acá en este planeta. Pero vamos a estudiar este tema y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque hoy vamos a hablar sobre esas reglas y esos límites. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros al abrir nuestra mente a través de tu palabra, tu revelación, para que veamos ese trasfondo que desde nuestra perspectiva humana nos cuesta ver, pero que tú quieres que comprendamos. Danos la luz de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, Pastora Ani Perla, nos alegra que pueda estar con nosotros para estos comentarios justo hacia el final de la semana, porque hemos estado ya viendo algunas cosas desde el principio sobre cómo Dios interactúa dentro de ciertas reglas, ciertas reglas del compromiso, ciertas reglas de juego, del conflicto. Y esto nos vuelve a traer a la mente el punto de que el gran conflicto no es un asunto de poder, está muy alejado de esa visión oriental, mística, en la que el bien y el mal se superponen como dos poderes en pugna, pero no estamos hablando de eso, eso ha quedado claro, estamos hablando de carácter. ¿Cómo se puede resolver un problema cuando se está atacando el carácter? ¿Cómo Dios tiene que interactuar con este hecho de se está atacando su carácter, y desde esa perspectiva usar el poder sería contraproducente? Totalmente. Aquí entonces tenemos, hermanos Gerson y amigos, que una de las maneras de poder resolver estas acusaciones de Satanás a la motivación de Dios, por qué Él hace las cosas como las hace, es a través de la demostración. No poder, sino demostración. Ya lo hemos estudiado esta semana en la historia de Job, donde Satanás de repente, noten ustedes que lo que pasa en Job es como en pequeño de lo que él hizo contra Dios, sí, porque él es el acusador, él miente, él falsifica, y él está poniendo en duda la rectitud de Job. Es más, está poniendo en duda la motivación de Job. Y dice, pero Job, porque tú le has ayudado. Aunque ya repasamos esto, pero lo traigo aquí, porque esto nos va a ayudar para unir nuevamente los conceptos que vamos a estudiar hoy y mañana. Y entonces, esa es la manera como Él obra. Y entonces Dios se permite dar alguna libertad, porque hay restricciones. Ahí se puede ver que en este límite, bueno, que en este conflicto entre el bien y el mal, Dios ha puesto ciertas restricciones al diablo, y también él mismo tiene restricciones. Ya lo hemos estudiado. Él mismo se ha autolimitado, es todopoderoso, pero hay ciertos límites porque hay dos poderes en pugna. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que aquello que no puede ser resuelto por el poder, porque Dios bien puede, Satanás, tú me estás acusando, tú solo, yo te destruyo, pero Dios permite entonces que hay una demostración. Ok, tócalo. Y nos damos cuenta que Job finalmente, a través de su vida, demostró que él realmente amaba a Dios, pero tenía que pasar por la prueba para que esa demostración fuera necesaria. Y esto es como poner un ejemplo. Estaba pensando esta semana en una ilustración. Digamos que un hijo viene y le dice a su padre, mira, tú querías tener hijos porque lo que quieres es que te ayuden cuando ya estén grandes y que te mantengan. ¿Cómo un padre puede defenderse de esas palabras de su hijo? ¿Será que entonces dice el padre, bueno, voy a agarrar una vara y le voy a castigar hasta que se quiebre esa vara? ¿Será que eso resuelve esa duda? Porque noten, es algo que se habla al carácter. Pero Satanás es tremendamente astuto,
y hace lo mismo. Hay otra ilustración en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de cómo opera Satanás. Está la historia de Absalón. Absalón sí. Dice que se fue a poner allá a la puerta de la ciudad, porque ahí era, parece, donde se celebraban los juicios. Pues la gente iba pasando, miraba, habían como más testigos, ¿verdad? Era público. Y entonces de repente llegaba alguien y le decía: mire, yo tengo una deuda con el rey. Tú tienes. O yo le pedí al rey, a su padre, en este caso a David, que hiciera esto. No te preocupes, mira, cancelada es esa deuda. Y entonces le dice: si yo fuera el rey, si yo fuera el que estuviera a cargo, y miren, ustedes resolverían sus problemas. Creo que esa es la manera que Satanás hace, y eso es lo que él estaba tratando de poner en esas cortes celestiales, diciendo: si yo fuera, yo haría esto. Si el universo estuviera a mi cargo, ¿qué tiene que hacer Dios? Demostración. Ok, te voy a dar oportunidad de que desarrolles tus principios, y así es como aquí en este planeta Tierra se le ha dado miles de años de oportunidad, y creo que hoy sí ya tenemos la respuesta suficiente con lo que ha pasado en este mundo. Si Satanás fuera el gobernante del universo, ¿cómo sería? Sería terrible, ¿no? Ya es fácil verlo con lo que sucede a nuestro alrededor. Pero eso me lleva, pastor, ya hablando de circunscrito en nuestro planeta, porque hemos aprendido en esta semana que hay cierta autoridad que el enemigo tiene. Es el dragón que gobierna en este mundo hasta cierto tiempo, es temporal eso. Pero en este conflicto, ¿cómo se relacionan? ¿Qué puedo decir? En la lección tenemos algunos textos muy interesantes sobre esto. ¿Cómo se relacionan algunas cosas que nosotros hacemos, como orar, ejercer fe, dentro del marco del conflicto, para que Dios pueda obrar o deje de obrar en lo que nos sucede a nosotros los seres humanos? Muy bien, recordemos que de acuerdo a la Biblia hay una jurisdicción que Satanás tiene en este mundo. De hecho, él se hace llamar el gobernante de este mundo. Sí. Sabemos que es un gobernante ilegítimo. Aunque reconocemos que tristemente Adán y Eva, al escuchar las mentiras de él y aceptarlas, le cedieron ese poder que también Dios le había dado de gobernar la tierra a nuestros primeros padres. Pero ahí está ahora, en estas reglas de conflicto, entonces él tiene el derecho sobre toda la humanidad pecadora, pecaminosa, porque la Biblia es muy clara. Dios mismo se lo había dicho a nuestros primeros padres, y hablaba acerca de la muerte. Por eso es que hay unos versículos muy bonitos en el Nuevo Testamento. No los vamos a leer. Por ejemplo, en Hebreos dice que Jesús vino para liberar a los que estaban bajo el temor de la muerte, bajo el dominio. Satanás entonces comenzó a reinar, pero hay una manera de derrotarlo a él, porque Dios nunca cedió realmente la propiedad, el derecho de propiedad de este mundo a Satanás. Recordemos que Adán solo era un mayordomo, sí, solo era un administrador, no el dueño. Dios nunca le dio al hombre esta tierra en propiedad, que fuese el dueño el ser humano. Él es el dueño siempre, pero como Dios le ha dado oportunidad a Satanás que él pueda inmiscuirse en los asuntos de esta vida, parece que Satanás tiene un dominio más absoluto sobre aquellas personas que no dependen de Dios. Y de ahí que la oración, la fe, el ayuno, que algunos han añadido ahí esa palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dijo a los discípulos, cuando él estaba allá en el monte que se conoce como la Transfiguración, y habían quedado otros discípulos, un padre había llevado a su hijo que tenía algún tipo de posesión demoníaca, y no lo pudieron expulsar. Después Jesús baja del monte, se encuentra, el padre tiene un poco de fe, sí, no suficiente, pero finalmente cree, y entonces Jesús opera, expulsa a ese poder demoníaco, oscuro de la vida de este joven, y los discípulos le preguntan: ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué tú sí pudiste hacerlo? Y ahí Jesús les da una palabra clave y les dice: la oración. Es que este género, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. La palabra ayuno mayormente ha sido
añadida. Jesús estaba enfatizando más que todo, cuando digo añadida, para que no quede duda, claro, pues, sí, los traductores y todo eso, pues para tal vez darle un poco más de sentido al texto, pero el énfasis de Jesús es en la oración, en la oración, es lo que está en los manuscritos más fidedignos, y entonces ahí nosotros vemos algo. Sí, a través de la oración, a través de la fe, Dios puede, en esas reglas del juego que hay, o esas reglas del conflicto, como se la llama en la lección, Dios puede intervenir, y Dios puede hacer cosas que de otra manera Satanás reaccionaría y diría, no, pero mira, ahí tú no puedes meterte porque ese es mi territorio. Entonces, qué importante es considerar eso, pero claro, eso no significa que siempre que oremos y tengamos fe, las cosas van a suceder como queremos. Y justamente quería destacar ese punto, porque a veces nosotros tendemos a tener esa idea de, bueno, no se respondió una oración porque no oraste suficiente, no pediste con suficiente fe, y comenzamos a incluso cuestionarnos qué es lo que más tenemos que hacer. Pero en ese sentido, pastor, ¿cómo nos ayuda a saber que hay muchas cosas en juego que tal vez no comprendemos, además de la oración y la fe, que nos deberían a nosotros ayudar a mantener la paz, pase lo que pase? Eso es realmente muy importante que nosotros lo conozcamos, porque aunque las cosas no se dan como queremos momentáneamente, pero sabemos que a largo plazo, como Dios ve las cosas y en la eternidad, realmente van a cobrar sentido, porque al final el propósito de la oración y la fe no debe ser puesto en lo que yo quiero como respuesta. Mi fe no debe ser en que me den el trabajo, mi fe debe ser en Dios. Si me dan el trabajo, pues qué bueno. Si no me lo dan, ese trabajo que yo quiero, pues yo sigo confiando y creyendo en Dios. Y creo que eso es bien importante que nosotros lo establezcamos, porque era la historia de este hombre que ya comenté. Él estaba poniendo su fe en una curación física de su hijo, una curación física y espiritual de su hijo, pero Jesús trata de enfocarlo a tener fe en una persona. Y yo he aprendido siempre, nuestra fe debe ser en una persona, no en un milagro, no en un objeto, no en algo que yo quiero para mí. De esa manera nunca va a fallar la fe. ¿Por qué? Porque veamos en la Biblia el ejemplo de grandes personajes. Pablo, por ejemplo, que hacía declaraciones tan sorprendentes como que había ido al tercer cielo, y sin embargo él oró 3 veces por un aguijón en la carne, y él dijo, este es como un emisario de Satanás que me bofetea. Oró al Señor, pero Dios le dijo, no, Pablo, mira, esto no te lo voy a cumplir. Y tal vez Dios le dijo, mira, más, ya ni me digas de eso. Y entonces Pablo reconoce y dice, bueno, voy a vivir con esta debilidad, sabiendo que en Dios va a llegar a ser una fortaleza. ¿Quién más que Pablo? Un hombre de mucha fe, de mucho arrojo, entrega para el Evangelio. Pero Dios no le respondió. Pero el mismo apóstol Pablo escribió, y esto es maravilloso, ahí tenemos la cita en nuestra lección, donde se encuentra que nos espera un eterno peso de gloria. Y cuando hablamos de eso, esta semana estaba viendo yo cosas que pesan más en el universo, y podemos decir con seguridad que algo que tiene gran peso, porque la Biblia dice un eterno peso de gloria. Si hablamos de eterno peso, note cómo lo pone Dios a través del apóstol Pablo, eterno peso, algo que nosotros no tenemos idea, cómo al final todas las cosas van a cobrar sentido, y realmente nuestra oración y nuestra fe, que aquí tal vez no fue respondida muchas veces, porque otras veces sí, como queremos, nosotros sabemos bien que para Dios al final van a obrar para nuestro favor, y eso es lo más importante. Amén. De hecho, sí, mientras usted contaba la historia de Pablo, ese testimonio, recordaba una historia paralela del Antiguo Testamento con Moisés. Moisés, que oró por entrar a la tierra prometida, y hasta que Dios le dijo, ya no me hables de este asunto, porque no, ya mi respuesta es no. Y qué interesante, y sin embargo Dios le dio algo más
de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y tal vez ahora que estamos terminando nuestra lección, solamente podemos decirle a nuestros amigos, mantenga su confianza en el carácter de Dios. Recuerde que este conflicto es sobre el carácter de Dios, y Dios ha probado, sin lugar a dudas, que nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Me gustaría, pastor, que orara por eso, para que dentro de lo que nosotros podemos comprender y de lo que no comprendemos, podamos siempre mantener nuestra confianza en quién es nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos das aliento a través de tu palabra, porque podemos saber de que tú, Señor, escuchas la oración de tus hijos, reconoces a aquellos que confían en ti, y sabemos que vas a permitir que todas las cosas obren para bien. Amén. Y si no son como se desean en esta vida, lo importante es que pasarán y pasaremos contigo por la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.